Ya creo que ya está grabando. Y pues a ver, vamos. Pues el tema pasado fue de economía y dinero. Y la economía, según la RAE, es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. Y Carlos Salinas de Gortari decía que la economía es hacer más con lo menos. O sea, en pocas palabras, es cómo eficientas los recursos. Sin embargo, yo tengo un libro de Michael Parkin y me gusta mucho esta definición porque siento que va más acertada que las otras dos. Y dice que la economía es la ciencia social que estudia tanto las elecciones de individuos, empresas, gobierno y sociedad para encarar la escasez, como los incentivos que influyen en esas elecciones. Y creo que esta definición es una de las más acertadas porque la economía como tal quiere combatir esto, la escasez. O sea, busca, justo como la definición de Carlos Salinas de hacer más con lo menos, la escasez es eso. Cómo aprovechas tus recursos para hacer más con eso. O sea, inclusive ya hablando en ámbitos económicos, se dice que cada decisión nos cuesta algo. Y se supone que en economía, tomar la mejor decisión es la que te cueste o te gaste menos recursos. Y a eso se centra la economía, en el uso eficiente de cualquier recurso. Y por eso me gusta esta definición de que es una ciencia social que busca encarar a la escasez o, o busca que no haya, ajá, busca como esa lucha contra la escasez. Y bueno, la economía se encarga de la administración de los recursos, ya sean productos, materiales, bienes, servicios, cualquier tipo de recurso, para aprovecharlos de la mejor manera, o sea, usarlos de manera eficiente. Y bueno, ahora vamos a el dinero. ¿Qué es el dinero? Y pues es una forma de intercambio utilizada por las sociedades humanas para el pago de productos, bienes, servicios y obligaciones. El dinero actualmente se da en forma de billetes y monedas y gran parte del dinero realmente no existe, porque es tanto el dinero que se comercializa o que se usa a nivel mundial que realmente no nos podría dar el oro o el bronce o el papel para hacer tantos billetes que puedan representar ese dinero. Eh, Anteriormente, en las sociedades antiguas, se utilizaba el trueque, que era el intercambio de productos, de, no sé, yo tengo un árbol de limones y mi vecino un árbol de naranjas, a mí me sobran unos limones, pues se los intercambiaba por naranjas que le sobraran. Eh, También servía para cualquier producto genérico como forma de intercambio y de ahí se pasó a los metales preciosos porque estos eran excéntricos y ya que hubo imperios, fue cuando se crearon las primeras monedas en la historia de la humanidad. Ya de ahí, las monedas tomaron valor debido a que el oro y los metales preciosos eran excéntricos y a la vez eran escasos. Y ahí fue cuando el respaldo pues sí, de todo el dinero de un país se respaldaba en las reservas de oro. O sea, mientras más reservas de oro tuviera un país, más fuerte era la moneda de alguna nación. Y en el 94 se firmó el acuerdo de Bretton Woods, donde se deja de respaldar el dinero en reservas de oro y pues se cambia a que ahora el dinero se respalda en la confianza que le tenemos a la economía de un país. Por eso en el mundo se ve que, por ejemplo, ¿no? La moneda de Venezuela pues ya no vale mucho porque ante la comunidad internacional pues Venezuela está haciendo las cosas mal, Estados Unidos le puso un bloque económico y eso hace que su moneda deje de valer menos. Y en realidad el dinero se basa en el valor que le damos como sociedad y solamente sirve para comprar cosas. Ese es el fin del dinero. Y bueno, el sistema financiero mexicano eh, es un sistema en el que se basa el uso del dinero y de los impuestos. Cada gobierno ha desarrollado un sistema para hacer que el dinero fluya y pues México es uno de ellos. Nuestro sistema financiero es un conjunto de instituciones que tienen como objetivo transferir el ahorro de dinero hacia los diferentes proyectos de inversión y reasignar el riesgo entre los agentes que integran la economía, o sea, usar de manera más eficiente el dinero sin que se pierda. Y
En cada sistema financiero se espera que esta distribución sea lo más justa o equitativa posible. Y en México, las instituciones que conforman este sistema financiero son el Banco de México o Banjico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Banco de México se encarga de garantizar el flujo de dinero en la sociedad, así como de acuñar y respaldar los billetes y monedas que se tienen en circulación. Es un órgano autónomo y esto significa que no depende del gobierno federal, o sea, el presidente no controla el Banco de México, sino que el Banco de México tiene su propio gobernador y pues en sí su función del Banco de México es, pues sí, producir billetes, monedas y demás. Y es la única institución legal en el país que puede imprimir billetes y hacer monedas. También se encarga de manipular las tasas de interés y la política monetaria del país. O sea, cuando ustedes buscan un crédito de algún tipo en algún banco, estas tasas de interés son reguladas por el Banco de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la parte que controla los impuestos, es pues sí, se conoce usualmente como Hacienda y se encarga de administrar de administrar y recaudar todos los impuestos. O sea, si ustedes se han preguntado cómo es que un gobierno tiene dinero, es por esto. O sea, realmente un gobierno no se dedica a hacer dinero, sino que se dedica a administrar todos los recursos, ya sean monetarios, territorios, o sea, recursos que sean económicos o no, para usar de manera eficiente o impulsar al país de manera eficiente. Entonces, para recaudar dinero, el gobierno pone impuestos y el pago de estos impuestos son controlados por Hacienda y este dinero se utiliza para iniciativas sociales como educación, salud y cosas por el estilo. Y bueno, eso es la parte del curso pasado de economía, Ujú. pero no sé si tenga alguna duda. No, pero, lo que sí aprendí que yo pensé que las tasas de interés eran reguladas en específico por otros bancos, pero ya me di cuenta que no, que es por el Banco de México. Sí, justo. No lo sabía. Sí, o sea, por ejemplo, hace cuenta que el Banco de México pone una tasa de referencia, que hace cuenta, si usted quiere, o sea, es un ejemplo y realmente la tasa que le voy a decir no sé si sea real, pero supongamos que usted quiere una tarjeta de crédito o, bueno, no, un crédito Ujú, hipotecario, ¿no? ujú, Supongamos que el Banco de México pone una tasa de referencia del 10%. ujú, Pues no, ningún banco te puede dar una tasa menor a eso. Sí te pueden ofrecer una mayor, pero nunca una menor. O sea, es como una tasa de donde a partir de ahí puedes ofrecer una, pero son reguladas por el Banco de México. De hecho, un dato curioso y ajá, pues sí, como curioso, es que México es uno de los países que tiene las tasas de interés más altas. O sí, sea, sí sabía. Ujú. sí, justo. Entonces eso es un problema con nuestras tasas de interés, porque sí son extremadamente altas. De hecho, países como Estados Unidos pagan tasas de interés muy bajas, Muy pero bajas. las tasas de interés se ponen conforme al riesgo. O sea, en México tenemos tasas tan altas porque nuestro riesgo es muy alto. O sea, como las personas tienden a dejar de pagar los Ujú, créditos, las tarjetas, sí, por eso se usualmente. ponen tasas tan altas. Sí. Ujú, Sí, justo. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema. No les hice ujú, presentación para estos dos temas que vienen porque creo que aquí viene muy bien resumido y aparte ya ujú. están en forma de presentación y creo que es más fácil de la forma en la que yo les puedo explicar porque ahora vamos a hablar sobre crecimiento y desarrollo. Y bueno, aquí nos ponen como unas preguntas guía, ¿no? De si hemos pensado si nos gustaría tener mucho dinero o de qué nos serviría tener todo el dinero del mundo si no tenemos tiempo, salud para gastarlo. Exacto. Eh,
bueno, con los países pasa igual. De nada le sirve a México ser un país con muchos ingresos económicos si no se distribuye de una forma justa y equitativa. Y esto son principios de la economía. O sea, eh, encarar la escasez no solamente es en ámbitos de dinero, sino puede ser en ámbitos de tiempo o en ámbitos de recursos. Y bueno, ahora por eso tenemos que conocer como la diferencia entre crecimiento y desarrollo, que realmente no es lo mismo. O sea, el crecimiento económico se define como el aumento en la capacidad productiva de un país, lo cual se ve reflejado en mayores ingresos monetarios en un periodo de tiempo determinado. Y se trata de una medición cuantitativa de la sociedad y economía de un país. O sea, cuantitativa se refiere a que se puede medir en números. Entonces, el crecimiento económico tiene varias formas de medirse. Y bueno, estas formas son el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, la inversión y la balanza comercial. Usualmente, y el más común, es el Producto Interno Bruto. Siempre, o sea, cuando se escuchan las noticias de cuánto creció un país, eso es el Producto Interno Bruto. Y bueno, por otro lado, el desarrollo económico se refiere a la capacidad de un país para generar riqueza y elevar la calidad de vida de sus habitantes. No solamente se toma en cuenta el incremento en la capacidad productiva de una sociedad, sino el cómo se utilizan los recursos para que la población viva mejor. O sea, el crecimiento económico es cuánto dinero ha generado tu país y el desarrollo económico es qué haces con ese dinero que está generando el país. Ujú. Y en este sentido, esta medición es cualitativa porque no se puede medir en números. Por ejemplo, o sea, si se invierte dinero a la mejora de los libros o de los libros de una escuela pública, pues realmente no se puede medir esa mejora de los libros. Se podría medir cuántos se ven, digo, cuántos se dan, pero no, la mejora no tiene una forma de medición. Entonces, por eso es cualitativa. Y este desarrollo económico se vive a través de tasas de empleos, inflación, tasa de alfabetismo, conciencia medioambiental. O sea, son como ámbitos más sociales y se trata de qué también vive la población de tu país. Ese es el desarrollo económico. También existen 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales ya les había comentado. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se crearon como ciertos derechos humanos y ya en un Ujú. futuro surgieron estos objetivos de desarrollo sostenible, que se supone que estos 17 abarcan como todo lo fundamental que necesita un ser humano para poder vivir de manera adecuada. Y bueno, se supone que cada país que es miembro de la ONU tiene que ir cumpliendo con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, y dadas las circunstancias en el mundo, pues realmente es muy difícil. Y bueno, de hecho se los voy a buscar. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver algunos con el fin de la pobreza, este, agua saludable, fin de la desigualdad. Ya habíamos visto un tema pasado de ese. Recuerdo. Sí, justo. Ujú, Miren, son estos. ujú, sí. No se ve bien, pero bueno, lo voy a hacer suma acá. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, Ujú, energía asequible, trabajo decente, industria innovadora, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Se supone que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, con esos, si cada país cumple con esto, se supone que va a haber fin a las problemáticas sociales, pero pues realmente es muy difícil cumplirlo. no, sí. Sí, no, o sea, realmente es extremadamente Ujú. difícil. Hay algunos países que son un poquito más, que somos un poquito más.
pobres en el sentido económico, y para lograr eso tendríamos que tener un poquito más de economía, pero no nos podemos comparar con otros países que son más industrializados y que tienen más potencia económica, eso es difícil. Sí, justo, ¿no? Inclusive un dato interesante es que países con muy buenas economías ni siquiera logran cumplir los 17 objetivos. O sea, realmente Mm, se necesita cambiar el modelo económico del mundo para poderlos cumplir. O sea, realmente está muy, muy difícil. Y bueno, la economía, cuando se estudia, se divide en macroeconomía y microeconomía. Y bueno, la macroeconomía estudia como, bueno, justo el nombre es macro, de cosas grandes. Estudia entonces el funcionamiento de la economía como una estructura integrada y no por el desempeño individual de los agentes. O sea, la macroeconomía estudia como una visión general de las cosas, o sea, la economía de un país, del mundo, en ámbitos políticos, en ámbitos más grandes. Y la microeconomía estudia cosas más pequeñas, por ejemplo, empresas, personas, lugares, y en eso se divide, pues sí, en términos simples. Y bueno, ahora, ¿qué es el PIB y qué es el Producto Nacional Bruto? Eh, pues como les comenté, el PIB es como todo el dinero que recauda un país en un año. Eh, Su definición es que es un indicador macroeconómico que está compuesto por el valor monetario a precio actual del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado periodo de tiempo. O sea, el PIB se mide por año y es todo el dinero que se generó en un país, pero existen ciertos estándares para medir el PIB. Por ejemplo, aquí en la medición del PIB no entra el comercio informal, sino todo el comercio que es formal entra. El dinero que se produce del comercio informal no puede entrar. Eso es una regla internacional del PIB. Se expresan pesos mexicanos o dólares estadounidenses y se da por trimestres o por año. O sea, muchas veces se dice, no, pues el PIB del primer trimestre fue de tanto, o del segundo trimestre, o sea, y ahí se refiere como de los primeros 3 meses, los segundos 6 meses, y a eso se refiere el PIB. Es una medición de todo el dinero recaudado en un país. Y este PIB se calcula mediante la fórmula del método del gasto, que ujú. responde a esta fórmula, que es PIB es igual a C más I más G más X menos M, donde C es igual a consumo, I es igual a inversión, G es igual a gasto público, X es igual a las exportaciones y M es igual a las importaciones. Y ahora su contraparte, el Producto Nacional Bruto, es un indicador también macroeconómico que ayuda a medir la cantidad de bienes y servicios finales generados exclusivamente por los ciudadanos de un país en un periodo determinado de tiempo. O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, el PIB es todo el dinero que se genera en un país. Sin Ajá. embargo, en el PIB se contabiliza a las personas que no sean mexicanos, extranjeros, gente de otro país, pero el Producto Nacional Bruto solo contabiliza a las personas que son mexicanos, por eso es Producto Nacional Bruto. En sí es la misma medición, solo que en el Ujú. Producto Interno Bruto es de todas las personas y en el Producto Nacional Bruto solo de los mexicanos. ¿Sí, sí le quedó claro? O sea que en el PIB entra todo lo que es también internacional. Sí, pero que se genera aquí en el país. O sea, pueden Ajá, ser empresas o ciudadanos de otro lado que se genera aquí en el país. okey. Y el producto nacional bruto es toda la riqueza que tenemos los mexicanos. Ajá, que generan nada más los ciudadanos mexicanos. Ujú, okey, ujú. Sí, así, en ámbitos claros, así es eso. Y bueno, aquí justamente está como la principal diferencia es que
El PIB toma en cuenta la producción generada dentro de un mismo país, independientemente de si la riqueza ha sido generada por mexicanos o extranjeros, y el Producto Nacional Bruto toma en cuenta solo lo que los mexicanos producimos dentro de México y lo que los mexicanos generamos de riqueza en el resto del mundo. O sea, también toma en cuenta a los mexicanos que residen en otro país. No solo a los que viven aquí, sino a los que residen en otro país. Y ya, esas son como las diferencias más fáciles. Y pues ya, Sí, ay, espérame tantito que mi compu ya no tiene batería. no, está bien. Sí, pero pues es muy fácil de distinguir. Producto Interno Bruto, todos los bienes o dinero producido en un país, en, en independencia de si son mexicanos o no. Y el Producto Nacional Bruto, toda la riqueza generada en un país en un año determinado solamente por mexicanos que vivan en el país o que residan en otro país en el extranjero. Y ya. Extranjero. Ujú. 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 Y ahora ya en el siguiente tema vamos a enfatizar más sobre el PIB y el Producto Nacional Bruto, porque el PIB se puede medir de diferentes formas. Y eso puede ser un poco confuso, pero realmente no lo es tanto. Y bueno, aquí se habla de lo que es el PIB y el PNB, que es algo que ya vimos. Y pues bueno, el PIB y el PNB miden el valor actual de todos los bienes y servicios terminados en un año. Un bien puede ser producto o servicio terminado y es aquel que llega a un comprador final para que sea consumido. Por ejemplo, un automóvil nuevo, una hamburguesa, una botella de refresco, una taza de café, una casa. O sea, bienes ya terminados que llegan a un consumidor final. Y el, P, el PIB y el PNB no toman en cuenta el valor de los materiales que se usan para hacer ese producto, sino su valor como algo terminado que se pondrá a la venta. O sea, por ejemplo, no toman en cuenta lo que se genera, por ejemplo, en un coche, ¿no? No toman en cuenta el dinero que se gana de generar una ventana o una puerta, sino toman en cuenta el dinero que se genera de vender el coche en sí, Ok. Ujú. un producto terminado, no por cada parte. Y bueno, eh, ahora vamos a hablar sobre otro concepto que se llama inflación y existe un elemento fundamental que es este, del que no hemos hablado, pero es el peor enemigo en sí de la economía, que es la inflación, ¿no? Y la inflación es un fenómeno económico complejo, sin embargo, es algo sencillo de entender y le llamamos inflación al aumento generalizado en los precios de las cosas. O sea, la inflación es la pérdida del valor del dinero. No sé si me voy a entender, pero eso en sí es la inflación. Sí, sí. Y los efectos de la inflación los experimentamos todos. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda y nos damos cuenta que nuestro dinero nos alcanza para comprar menos cosas, a este fenómeno se le conoce como pérdida de poder de compra o poder adquisitivo. Y la inflación se puede dar por muchísimos factores, pero
usualmente se da por cierto tipo de políticas económicas que se llevan en un país. O sea, por ejemplo, si se aumenta el precio de la gasolina, es probable que suba la inflación, porque en la economía todo es muy complejo. Porque, por ejemplo, si subimos el precio de la gasolina, es Ujú, más caro transportar los productos. Por lo tanto, claro, estos productos van a subir de precio. de Entonces, si sube precio. de precio, el dinero pierde valor. Y eso hace que suba la inflación. Ujú. Igual, por ejemplo, si se tienen muchos billetes o monedas en circulación, puede que haya más inflación. Y la manera de combatir la inflación es con buenas políticas económicas. Eh, la inflación es fundamental para hacer un análisis económico porque todo país en el mundo tiene inflación. No hay país que se libre de eso. O sea, realmente ha sido muy raro el caso de un país que no tiene inflación. Y lo contrario de la inflación es la deflación, que es el aumento del valor del dinero. Pero ese casi nunca se da. Realmente es muy difícil. No, Este, por lo regular es la inflación siempre, siempre, siempre. sí, justo. Y hay, por ejemplo, si el siguiente mes me aumentan el sueldo en un 20%, pero los precios de las cosas que compro regularmente aumentan un 30%, en verdad estoy ganando más, pues no. O sea, realmente es lo que pasa. O sea, se supone que los sueldos de las personas deberían de aumentar cada año conforme a la inflación, pero realmente nunca aumentan a ese nivel. Entonces, el valor de las cosas está subiendo y el sueldo sí nos llegan a aumentar, pero no al nivel de la inflación. Entonces, por eso se vuelve más caro comprar las cosas. Y es un fenómeno económico que afecta a todos los países. Y ahora vamos a ver sobre el PIB real y el PIB nominal, o ingresos reales e ingresos nominales. Eh, bueno, el PIB real se define como el valor del PIB expresado en dinero, a los cuales ya se les sustrajo el valor de la inflación y es un valor que ya fue ajustado para la inflación. Y por otro lado, el PIB nominal es el valor del PIB expresado en dinero a precios actuales. Este valor sigue tomando en cuenta el incremento de precios gracias a la inflación y podría sonar muy complejo, pero realmente no lo es tanto. Eh, Hace cuenta que cuando se mide el Producto Interno Bruto en un país, se tiene un año de referencia. Este año de referencia lo establece alguna institución y ahí se tiene como el PIB de ese año y cada que se mide el PIB en el país se compara con el del año de referencia. Y entonces aquí es donde el PIB real es el que se compara con ese año de referencia. Y el PIB Ahí sí, nominal, sí me confundo un poco ahí en esos dos, el PIB real y el PIB nominal. Sí me ok. confundo. Ujú, Ajá, ¿cuál es su duda? ujú. Porque dice que en el real es expresado en dinero, ¿no? Pero Sí. ya que el valor ya sustrajo el valor de la inflación. Y el otro dice que es expresado en dinero, pero a precios actuales, entonces no entiendo muy bien eso. Ah, pues es justo lo que les digo. O sea, por ejemplo, el PIB real, es que justo, es muy complejo, porque justamente aquí no se lo ponen. Y no se los quise poner, o sea, de hecho no les quise hacer una presentación, Ajá, porque si les ponía todo esto, sentía que los iba a confundir más, y creo que ujú, ustedes lo tienen que ver más por encima. Pero existe justo lo que le decía, un año de referencia del PIB. Hace cuenta que en ese año se contabiliza todos los productos, ¿no? O sea, se tiene ujú. el precio de lo que costaba un plátano, una manzana, y para sacar el PIB real se compara, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se ganó en manzanas este año y cuánto se ganó manzanas en el año de referencia? Pongámonos de ejemplo, ¿no? El año de referencia es el año Ujú, 2013. Entonces se compara el valor. Y para sacar el PIB real, se le resta el ujú. valor de la inflación. O sea, es que una manera más fácil de decirlo sería así. O sea, imagínese que
no sé, decimos, este año tuvimos 1,000 millones de pesos de PIB y el año Ujú. pasado fueron 900 millones. O sea, eso significa que estaríamos creciendo al 10%, ¿no? O sea, técnicamente estaríamos Ok, creciendo ok, al diez por ok. ciento. Ujú, ujú. Entonces, si lo tomamos al PIB real, tendríamos que decir, ah, no, pero hay que restarle el valor de la inflación, porque las manzanas no valían lo mismo el año pasado que este año. Entonces hace como un cálculo en el que se resta esa inflación y se pondrían como en un valor equitativo. Y entonces ahí es donde realmente se ve cuánto creció un país, Puede porque se ser le resta la verdad. inflación. Ok. Ujú, ujú, ya entendí. Y el PIB nominal no. O sea, el PIB nominal solo se toma en cuenta cuánto dinero se ganó, pero no se le resta la inflación. O sea, el Ok. PIB nominal diríamos, ah, sí, crecimos al 10%, Ujú. pero en el PIB real, como ya le restamos la inflación, podríamos decir que crecimos al 3%. Ujú. Ok. No sé si ya me di a entender. Sí, ya. Entonces, Mm, el PIB, ¿no? El PIB que es más acertado es el PIB real, porque se ujú. compara con la inflación, con el año de referencia y el PIB nominal no. El PIB nominal solo toma en cuenta lo que se ganó en un año. Ok. Y entonces por eso el PIB real siempre va a ser menor al PIB nominal. Y usualmente en la tele, cuando usted vea de, no, pues México tuvo un PIB de tanto por ciento, Ajá. el PIB que se muestra ahí es el real. Nunca van a mostrar el nominal. Ok. Ajá. Y ya, esas son las diferencias. En uno se toma en cuenta la inflación y en el otro no. Ujú. Y bueno, ahora, ¿cómo se calcula la inflación? Bueno, la inflación es representada por un índice llamado IPC, Índice de Precios al Consumidor. Este IPC es calculado como un porcentaje que representa la diferencia de incremento en el precio de la canasta básica o canasta familiar. Y la canasta básica es simplemente el conjunto de productos que una familia mexicana promedio consume en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, la canasta básica en nuestro país incluye los precios del litro de leche, el kilogramo, las tortillas, el kilogramo de frijoles, huevo y carne. Este índice de precios al consumidor, pues es justamente lo que le decía. Se tiene una tablita del año de referencia de cuánto costaba un litro de leche, un litro de, no sé, de agua, las tortillas, el Ujú. kilo de frijoles, el huevo. Y entonces cada año se va poniendo una tablita y dependiendo cuánto vaya aumentando de precio, es como se va midiendo la inflación. Ok. Y bueno, ¿cómo se calcula? Supongamos que en el 2018 una familia promedio gastaba 1,000 pesos al mes en comprar los productos que componen la canasta básica. Y para el año 2019 esa misma familia gasta 1,100 pesos al mes comprando exactamente los mismos productos. Y entonces esto nos hace inferir que la inflación en el país durante el periodo 2018-2019 fue del 10%, porque ahora sale 100 pesos más caro comprar la Entonces, misma sí. canasta básica. Sí, sí, sí. Ujú. Y entonces así es como se puede ir calculando la inflación. Usualmente va hacia este tipo de productos básicos como la canasta básica. Ujú. Y bueno, aquí retomamos de nuevo el PIB real versus el PIB nominal, ¿no? Ahora supongamos que no estamos hablando del precio de la canasta básica, sino del PIB. El PIB en México en 2019 fue de 10,000 pesos. Este PIB es el PIB nominal porque no le hemos quitado la inflación. Ahora, si queremos saber el valor real del PIB en 2019, comparándolo con el valor que tuvo el PIB en 2018, tenemos que hacer lo siguiente. Si a los 10,000 pesos del PIB nominal le restamos 10% que corresponden a la inflación en el año, entonces serían 10,000 por punto 10, serían 1,000 pesos de incremento por la inflación. 10,000 menos 1,000, 9,000. El PIB real de 2019 es de 9,000 pesos, es lo que le 9,000 decía. pesos. Ay, ahí ya le entendí más. Sí. Y ese es el PIB real. Ujú, ujú. El PIB nominal solo toma en cuenta cuánto dinero se produjo en un país. Y ya, digo, el nominal. Y para el PIB real se le resta la inflación. Y ya.
Eso es todo lo que tiene que saber. No es tan complejo una vez que le agarra la onda. No, pero sí, al principio sí como que me confundía. Pero no sé si ya le quedó claro. Sí, ya mejor. Ujú. Y eso es todo lo que tiene que saber. La inflación pues se mide así y este es el PIB real versus el nominal. Y como le digo, usualmente siempre en las noticias, o bueno, más bien no usualmente, más bien siempre ponen el PIB real. O sea, México creció tanto por ciento, ya le están restando la inflación, entonces es un PIB real. El PIB nominal casi nunca se usa. Sí. Y de ahí nos vamos a la política fiscal en México, pero para eso sí les puse una presentación. Estos temas son mucho más largos. Sí, de verdad que sí. Sí, son Sí, más están largos. medio complejos, pero una vez que se lo entiende no está tan difícil. Y bueno, la política fiscal en México, ¿qué se refiere fiscal? Todo lo que tiene que ver con impuestos. La política fiscal son las decisiones que se toman por parte de los gobernantes en relación a las contribuciones en nuestro país. Es el uso del gasto público y la recolección de impuestos destinados a influir en una economía nacional. O sea, bueno, ahorita lo voy a explicar. Los objetivos primordiales son aportar el crecimiento económico, ocupar los recursos productivos de la sociedad y la estabilidad de los precios en el país. Los medios de la política fiscal son de lo que hablé anteriormente. ¿Qué es el gasto público? Es la suma de los gastos realizados por las instituciones, entidades y organismos integrantes del sector público. O sea, el gasto público es el dinero que todo el gobierno, todas las instituciones del gobierno gastan. Utilizan, ajá. Ajá, exacto. Y los impuestos es el tributo regido por el derecho público. O sea, pues sí, como su nombre lo dice, un tributo, como anteriormente, ¿no? En las civilizaciones de hace muchos años, el pueblo conquistador recibía tributos de los pueblos más pequeños. Es prácticamente lo mismo. O sea, el impuesto es un tributo. Eh, ay, ¿qué sí que? Bueno, los tipos de políticas. Existen tres tipos de políticas. La primera es la política expansiva, que es el aumento neto del gasto público mediante aumentos en el gasto público o por una menor recaudación fiscal. La política restrictiva o contractiva es el gasto neto del gobierno se reduce bien sea a mayor recaudación fiscal o reducción del gasto público. O sea, la política expansiva es que el gasto público aumenta Aumenta. o se tiene una menor recaudación de impuestos. Y la restrictiva o contractiva es que el gasto neto del gobierno se reduce o aumenta la recaudación de impuestos. Y existe algo que se llama política neutral, que es un presupuesto equilibrado, donde el gasto público gubernamental es financiado totalmente por los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto. Tiene un efecto neutro en la actividad económica. Es muy raro que se utilice una política neutral porque, pues sí, casi nunca el gasto público se financia por nuestros impuestos. Es muy deficiente lo que recaudamos en impuestos a comparación del gasto que hacemos. Entonces, se tienen que utilizar estas dos tipos de La políticas. restrictiva y la expansiva. Ajá, justo, sí, porque, por ejemplo, es que estos temas ya son más complejos porque no solo influye en cómo vamos a mover nuestras políticas, sino que, por ejemplo, una problemática, la corrupción, que un gobernador se robe, no sé, 100 millones de pesos, pues no es cosa de, nada más se los robó. Influye mucho en nuestras políticas. O sea, significa que el Estado perdió 100 millones de pesos. ¿Y cómo los vamos a recuperar? Endeudados, ¿no? Ujú. Exacto, justo, se endeuda el país. Entonces, por ese tipo de cosas es que se utilizan las políticas expansivas o las restrictivas. Por ejemplo, este gobierno se supone que es una política restrictiva. O sea, obviamente no es del todo, pero se estaba buscando que el gasto del gobierno sea menor. Usualmente son expansivas. Mm.
hay un aumento en el gasto público, pero pues sí, se utilizan mucho estas dos. Es muy raro que se utilice la neutra en México, porque nunca logramos financiar el gasto público con los impuestos que recaudamos. Y como dato curioso, México es uno de los países en el mundo que menor recaudación de impuestos tiene, porque los mexicanos no pagamos impuestos. No pagamos. Está culturalmente mal visto. Sí. Y pues ya, en esa parte era eso. Y Ujú. quisiera pasar a acá. Bueno, ya se explicó los tres tipos de política. Y bueno, nos pone aquí un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se debe contribuir al gasto público, o sea, pagar en impuestos. Pagar impuestos, o sea, los mexicanos deberíamos de pagar impuestos. Y de ahí se desprenden los principios de justicia fiscal o tributarias, eh, donde según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los impuestos se clasifican de la siguiente manera, porque nuestra recaudación se divide en ciertos tipos de impuestos. Y entonces existe el impuesto sobre la renta, que es el ISR, y es pagado por individuos y empresas. Bien, Eh, pues. Ese lo pagan todos los trabajadores. Contribuciones a la seguridad social, que son pagados por trabajadores, empresarios y ejercicios autónomos. La seguridad social es, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa, le tengo que dar IMSS a mis trabajadores, entonces Trabajadores. son contribuciones a la seguridad social. Ese es muy fácil. Sobre la propiedad inmobiliaria y las riquezas netas. Bueno, cuando nosotros queremos comprar una casa, se nos cobran este tipo de impuestos. Igual, no sé, sobre el dinero que recibimos, se nos cobra impuestos. Hay impuestos a las herencias, sucesiones y donaciones. Las transacciones financieras y de capital, o sea, todo movimiento de dinero, se le cobra impuestos. Impuestos no periódicos y sobre bienes y servicios, también se cobra impuestos. Por ejemplo, el IVA, que es un impuesto a todo producto que compramos, todo producto o servicio, se nos cobra un IVA. Y pagos exclusivos por transacciones de negocios. Bueno, eso ya son impuestos más específicos. Dependiendo de qué se quiera hacer, es el impuesto que se tiene que pagar. Sí, Eh, por ejemplo, también si queremos enviar dinero, también hay un impuesto, ¿no? Justo. Sí, o sea, realmente esto no es tan importante que se lo aprendan, pero Ujú. lo tienen que saber. Existen diferentes tipos de impuestos. Y este impuesto o los impuestos se rigen mediante el Código Fiscal. En México existe un Código Fiscal. Ujú. Y bueno, el artículo segundo de las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, y se definen de la siguiente manera, ¿no? Y entonces en el artículo segundo, pues ya todo esto es cómo se cita los impuestos en el país. Claro. Realmente no es necesario que se lo aprendan, Ujú. pero con que lo sepan está bien. Sí, porque esta parte de la política fiscal en México no es, o sea, realmente no creo que se las pregunten a profundidad Nos sobre, ¿qué preguntaron artículo? algunos artículos, sí nos preguntaron ¿Sí? algunos, pero es que hay demasiados, yo no me los aprendo. Pues bueno, el importante es el artículo segundo, Ujú, que es sí, de las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones, sí, y porque bueno, como que ya ujú, en el segundo ya habla de todo, pero reducido. sí, justo. Bueno, en las cosas, bueno, en la guía que me mandaron a mí para mostrárselas, solo Ujú, nos habla del artículo segundo y el artículo sexto constitucional que le mencioné aquí arriba. No, 31, perdón, constitucional. Eh, Ese es el que se tiene que aprender, el artículo 31, fracción fracción 4. 4. Y el artículo segundo del Código Fiscal.
donde le da la clasificación de los impuestos. Y, por ejemplo, la fracción 1 dice, impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales. O sea, la fracción 1 da la definición de qué es un impuesto y quién las tiene que pagar, toda persona o empresa. Ujú. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. O sea, da la definición de aportación, de qué es una aportación de seguridad social Ujú. y sobre el cumplimiento de estas obligaciones para las personas que se benefician, ¿no? Y te dice que la seguridad social es brindada por el mismo Estado. En la fracción 3 dice, contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Da la definición de que es una contribución de mejora y pues dice que están a cargo de personas físicas y morales que se benefician por obras públicas. Y como tal es eso. La fracción 4 dice, derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso, aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados o órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Y bueno, las leyes determinan en específico impuestos, entre otros, como, y pues ya aquí nos va hablando sobre específicamente de más impuestos como el IVA. Por ejemplo, en todos los países se cobra IVA, pero un dato curioso es que en cada país el IVA se cobra de diferente manera. O sea, por ejemplo, en México es del 16%. Hay países donde es más o donde es menos. Tenemos el impuesto de circulación de vehículos, que, por ejemplo, en la Ciudad de México sería, bueno, este impuesto solo está para coches de 250,000 pesos en adelante, que es la tenencia. En Morelos se paga refrendo, igual en el Estado de México se paga un refrendo. Impuestos al alcohol, al tabaco, a la gasolina, impuestos a actividades económicas, impuestos a la ganancia presunta y hasta hace unos años el impuesto a los depósitos en efectivo, como usted mencionaba. Y bueno, aquí se hace mención, ¿no? Que desde el 2014 se tienen ejemplos de nuevos impuestos para compensar la disminución de ingresos por contribuciones en el rubro del petróleo. En específico, las contribuciones recibidas por Pemex. O sea, significa que Pemex empezó a perder dinero y a partir del 2014 se empezaron a aumentar el 8% alimentos chatarra, el IVA en alimentos para mascota, aumento de 1 peso por cada litro de refresco y bebidas azucaradas. Bueno, son como ya A más, todo le aumentaron. sí, justo. Y bueno, o sea, ya son como especificaciones de a qué es el de, Ay, sí a qué, estaba muy largo ese tema, pero largo, largo se me hizo, y aparte de que nos ponen a buscar más todavía con las referencias, está larguísimos esos temas. sí, justo. O sea, yo creo que lo más importante, o sea, como brevario cultural, pues sí deberían de saber, ¿no? Que existen diferentes tipos de impuestos, pero creo que esto ya es muy específico. O sea, a lo mejor lo único que deberían de aprenderse, pues es el Los artículo artículos 31 constitucional y el segundo. y, ajá, el segundo del Código Fiscal. Y ya con eso. Sí, porque si nos vamos a temas de códigos y No, artículos, no no, nunca acabamos. acabamos. Sí, no, o sea, de hecho, tendría que ser una clase específica para la parte fiscal. Como 2 horas más. No, ajá, no, y son muchas clases, o sea, realmente es muy difícil entender esta parte. Y pues bueno, aquí este está fácil.
es como un resumen, ¿no? De lo que le expliqué sobre la política monetaria. Sí, Se conoce como política monetaria lo que hace el Banco Central para administrar la cantidad de dinero y crédito a la economía. Eh, Nosotros tenemos un Banco Central que sería el Banco de México, quien es el S&P. que funge como Banco Central. Eh, la política monetaria en México, su fin es mantener la estabilidad de los precios o controlar la inflación. El objetivo del Banco de México, aparte de las tasas de intereses y de dar de poner en circulación billetes y monedas, es también controlar la inflación. Eh, y bueno, aquí nos ponen, define el objetivo de la inflación, su rango y el plazo para obtenerla, el cual se debe hacer público. Actualmente el objetivo es el 3% con un rango de variabilidad de más o menos un 1%. 1%. Ajá, o sea, esto dice que la inflación usualmente, ajá, o sea, que una buena inflación, o sea, un país que tiene 3% de inflación, significa que su inflación no es alta. O sea, ajá, bueno, no sé si me estoy explicando, pero por ejemplo, si dijéramos, este año México solo tuvo un 3% de inflación, eso es como un estándar normal. Es lo Sí, ideal que como debería que de tener cada no, país. ajá, como que no es demasiado. Ajá, exacto, justo. Y el rango de variabilidad es de más o menos 1%. O sea, puede ser 4, puede ser 2%. Lo máximo es de 4%. Si tiene 4 o 2%, es una buena inflación. Okey. Y bueno, aquí nos habla sobre la inflación subyacente. Y esta medida de inflación quita todos los precios de bienes y servicios que afectan la inflación de manera temporal para así identificar su tendencia. O sea, es como la inflación subyacente es la inflación que quita como, por ejemplo, bienes que usualmente, bueno, no que usualmente, sino que subieron muy repentinamente de precios y ya después se estabilizaron. Ese tipo de bienes se quitan. Y bueno, las causas de la inflación. Para poder prever su comportamiento en el futuro, este tipo de análisis los publica en los informes trimestrales y con base en este dato toma las acciones necesarias. O sea, la inflación también se va midiendo trimestralmente y es como para ver si un país, pues sí, tiene afectaciones o no. Y ahora que mencionan esto, también algo importante que le tengo que mencionar del PIB Ajá. es que si durante 3 trimestres seguidos un país no crece económicamente, se dice que hay pues sí, Recesión. una recesión. Sí, exactamente. Es cuando se dice que hay recesión económica. O sea, que el Okey. país no está creciendo. Ujú. Y como dato curioso, durante, creo que fue el año pasado o antepasado, justo a México le estaba pasando, pero no a tanto así. O sea, cuando nuestro PIB es de números negativos, durante 3 trimestres, significa que hay recesión. Pero si, por ejemplo, no se crece, o sea, se está en un 0%, ahí ya no se considera tanto una recesión, simplemente no está creciendo la economía, pero no significa que haya una recesión. Ah, okey. Es como algo muy curioso, pero sí llegó a sonar hace unos años en México. Y bueno, Mm, las políticas monetarias también se dan a conocer de manera pública en la Junta de Gobierno y pues eh, todas nuestras políticas monetarias son de acceso a todas las personas en México. Y para que sea todo esto creíble, se tiene autonomía de la autoridad monetaria, o sea, como ya lo había mencionado, el Banco de México tiene autonomía, es un órgano autónomo y pues tiene que haber una congruencia en la política fiscal y monetaria. Y bueno, okey. aquí nos pone algo curioso. La herramienta que utiliza el Banco de México
para no desviarse de su meta de inflación es la tasa de interés objetivo, conocida también como tasa de interés interbancaria un día, y es la tasa que anuncia el banco en sus decisiones de política monetaria. Esta es la tasa que le mencionaba de la tasa de referencia, que es la que va modificando el Banco de México. Inclusive también va modificando otro tipo de tasas. Por ejemplo, en México eh, bueno, un organismo para invertir son los CETES. Y, Los bonos del ajá, banco. justo, son bonos del gobierno Ujú, ujú, y que cualquier persona puede acceder. Por ejemplo, se van modificando cuánto interés te dan. Y, por ejemplo, cuando estaba la pandemia, que había poco movimiento de dinero, si invertías en CETES, te daban más dinero. Igual las tasas de interés o los ujú. impuestos sirven para reducir o aumentar el consumo de algún bien o servicio. Es una cosa muy complicada, pero bueno, esa es la política monetaria y fiscal en México. A manera de resumen, ¿no? Sí, está grande el resumen. Sí. Sí, no, es que es muy complejo este tema, pero con esto terminamos. Ok, No sé si tenga alguna duda. pues no, solo me tengo que aprender los artículos que no me los sé bien, por si no los preguntan. Sí, con que se los aprenda ya. Ujú. Y en resumidas cuentas.